hermanos, le damos gracias al Señor por su fidelidad y por su misericordia. Le damos gracias porque Él a nosotros todos nos da la oportunidad de servirle a Él con el único deseo de mostrarlo a Él. No de mostrarnos a nosotros, porque nosotros no tenemos nada que mostrar. Nosotros estamos acá todos juntos para servirle a Él y mostrarlo a Él. Nuestro protagonismo no tiene protagonismo. Nosotros realmente el protagonismo es de Dios. Vamos a ver un videíto de los anuncios y ya vamos a estar orando también por las ofrendas y lo que... Gracias al Señor porque esto es una muestra, lo que vemos ahí es una muestra de que somos una iglesia activa, que somos una iglesia que sigue creciendo, y le damos gracias al Señor por ello. Y vamos a orar por las ofrendas, vamos a orar por esta bendición que nosotros podemos sembrar y que no solamente nos ayuda a sostener este lugar, sino a todos esos pastores y misioneros que vimos en el video, que el Señor nos ha concedido a nosotros el cuidarles, y mientras podamos, pues lo hemos estado haciendo, y le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que ha sido fiel también en poner una parte a través de sus ofrendas para que podamos seguir apoyando todos estos misioneros y ojalá sean más. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo que nosotros podemos presentar delante de ti. Señor, estas ofrendas que traemos en esta mañana son solamente una parte de todo lo que tú nos has dado, Señor, porque lo dice tu palabra, de lo recibido de tu mano te damos. Y hoy nosotros estamos presentando, Señor, sencillamente una ofrenda, no solo de gratitud, sino de reconocimiento que tú eres el dueño de todo. Y te damos gracias, Señor, porque aún en los tiempos difíciles y en todo lo que amenaza, Señor, la economía que vemos en las noticias día tras día, Señor, tú has permanecido fiel con tu iglesia y con tus hijos, Señor. Y por eso te damos gracias y te alabamos, Señor. Pedimos que bendigas, Señor, estas ofrendas y el curso de ellas, Señor, que seas tú guardando y protegiendo, Señor, y cuidando de ellas, y que dé sabiduría al comité administrativo para que pueda usarlas según tus planes y tus propósitos, Señor. Por ello te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién es tú uno? ¿Ya se acuerdan de lo que hicimos? Creo que fue hace como 2 años, 1 año. Hicimos esta campaña de ¿quién es tú uno? Y el Señor nos da la oportunidad de poderlo hacer nuevamente este año. Lo vamos a llevar a cabo el día 28 de octubre a las 7 de la noche en un evento que vamos a hacer. Ahorita les anuncio un poquitito, pero
cada uno de ustedes puede llevarse una tarjetita como esta. En esa tarjetita, aquí usted puede poner el nombre de una persona que usted quiera invitar, una persona por la cual usted esté orando o quiera comenzar a orar, una persona que usted tenga en su corazón y quiera compartirle el mensaje del Evangelio. Y ahí va a poner el nombre de esa persona y usted va a estar orando todos los días por esa persona. No vamos a tener 30 días para orar porque la actividad es el 28 de octubre, pero sí usted puede comenzar a hacer una oración día tras día. Aquí en la parte de abajo usted va a mirar en su tarjetita, marcando los días, y hay unos versículos bíblicos también para que usted lo lea y esté meditando en ellos y orando por esa persona. Y entonces usted le puede extender la invitación para el día 28 de octubre. Cuando se esté acercando a la fecha, le vamos a dar a usted una tarjetita con una invitación para que usted se la entregue a la persona. Ese día nosotros vamos a tener la noche del amigo, que es lo que ya también hemos hecho en algunas ocasiones. La noche del amigo es un tiempo especial, un espacio para compartir el Evangelio con amigos especiales. Entonces vamos a tener alabanza, vamos a tener comida, vamos a tener juegos o dinámicas, vamos a hacer un evento diferente, no es un culto, es un evento especial, un poco más informal, para que las personas se puedan sentir cómodas también en un ambiente familiar. Lo vamos a hacer en el salón de compañerismo, vamos a tener una predicación de la palabra, por supuesto, y muchas sorpresas, ¿no? Entonces esperamos que usted pueda animarse a invitar a alguien a la noche del amigo. Entonces las personas que quieran o que ya tengan una persona que quieran traer ese día, levanten su mano. Yo tengo 25 tarjetitas de esta, entonces levante su mano y se puede llevar una tarjetita de estas esta mañana. Usted ponga el nombre de la persona y esté orando por esa persona y no se desmoralice o se desanime si esa persona no viene ese día. Esto lo vamos a hacer cada 2 meses, entonces no se preocupe. Pero llévese la tarjetita si usted quiere o tiene a alguien por el que esté orando o quiera orar, para que lo invite. Levante su mano, por favor, los que quieran llevar la tarjetita, por favor. El hermano Jorge nos va a ayudar a entregarlas. Hace unos años atrás, un hermano que venía antes aquí a la iglesia, me dijo, muy preocupado, me dijo, pastor, es que nosotros no hemos hecho actividades de evangelismo porque antes en esta iglesia hacíamos mucho evangelismo y no hemos vuelto a hacer. Y yo le dije, hermano, los puedes empezar a hacer tú. Yo te animo para que seas el líder de evangelismo y todo. Pues no, mejor se fueron. Entonces, que no sea esa su excusa, hermano. Tenemos actividades de evangelismo todos los meses este año. La noche del amigo y las noches de película. Entonces, todos los meses estamos teniendo actividades de evangelismo. Y viene para noviembre una semana muy especial. Vamos a tener una semana misionera y de evangelismo, luego les estoy anunciando. Y vamos a tener muchas actividades especiales para que podamos invitar personas y que más personas lleguen acá. Tenemos más manos levantadas por este lado. Vamos a darle al hermano chance. Hermano, usted tenía que hacer 10,000 pasos todos los días, hoy ya se pasó de la cifra. Gracias a todos los que lleven su tarjetita, hagámoslo con fe, porque no depende de nosotros. Se los digo, no depende de nosotros. Usted ponga con fe el nombre de una persona y comience a orar y deje que el Señor haga su trabajo. Él es el que convence de juicio, de justicia y de pecado a través del Espíritu Santo. Entonces, nosotros solamente damos nuestro punto de partida y el Señor sigue haciendo su obra. Recuerden entonces la noche del amigo. También quiero invitarles el miércoles 26 de octubre, también a las 7 de la noche, la velada de oración que vamos a tener acá. La velada de oración, miércoles 26 de octubre. Ya saben que todos los meses tenemos el último miércoles de cada mes nuestra velada de oración. Es un tiempo especial donde recogemos peticiones de oración de todos, estamos orando por oraciones que se presentan, tenemos un tiempo también de alabanza muy especial, a veces vemos un video, tenemos también una reflexión, así es que anímense para que este próximo 26 de octubre todos podamos estar en la velada de oración. Yo creo que necesitamos orar más que nunca. Entonces, yo sé que usted ora en su casa, ustedes oran todos los días como 10 horas diarias, yo sé, pero qué bueno que venga y ore con nosotros unas 2 horitas acá también ese miércoles. Entonces, haga el esfuercito ese miércoles, póngalo en su agenda y venga con nosotros para que oremos como iglesia. Amén. Bien, hermanos, creo que por aquí ya
vamos avanzando. Quiero compartirles algo especial. Saludamos de una vez también a todos los hermanos que nos están siguiendo ahí en la transmisión, hermanos fieles que están ahí semana tras semana, compartiendo con nosotros, y a todos los que nos están viendo después a través de nuestro canal de YouTube, que son ya varias personas que se conectan y luego están viendo las prédicas y compartiéndolas también. Entonces les damos gracias a ellos por ser tan fieles ahí también. Esta semana pasada, ya hace un tiempo me habían extendido una invitación para ir a unas conferencias que supuestamente las íbamos a hacer aquí en Getsemaní, en esta fecha de octubre, pero por cuestiones de logística, ellos decidieron trasladar las conferencias para Laredo. Entonces, pues, como me interesaba el tema, pues decidí ir hasta Laredo el viernes y estar en esas conferencias. Esas conferencias son unas conferencias de seguridad para las iglesias. Ahí estuvimos, me fui con el hermano Humberto y con el hermano Leo, ahí estuvimos, varios pastores que estuvieron ahí de diferentes lugares, estaban orando por nosotros, fue en la iglesia bautista ahí en Laredo. Y estos hermanos que ustedes ven acá, estos dos abuelitos que ustedes ven ahí, ellos son el pastor Moreno y su esposa. Ellos pastorearon por 50 años la iglesia bautista ahí en Uvalde. Y ellos son los bisabuelos de una de las niñas que falleció el día de la masacre, Lexi. Lexi tenía 10 años y ese día era el día en el que entregaban los certificados a los niños, que siempre a los niños les entregan unos certificados finalizando el año escolar, y ella reclamó todos sus certificados súper bien en todo, una excelente estudiante, quería estudiar leyes, y era una niña muy activa, muy curiosa, le gustaba mucho ir a pescar con su papá. Y ese día, pues ya ellos les entregaban sus certificados, se pueden ir a su casa. Pero Lexi le dijo a su mamá: mami, yo me quiero quedar un rato más porque vamos a ver una película y vamos a comer palomitas. Y su mamá: ok, hija, puedes quedarte. Y unos minutos después pasó lo que ya todos sabemos. Su mamá, por supuesto, hasta el día de hoy se culpa. ¿Por qué no me la traje? ¿Por qué más? Pero ¿quién de nosotros puede prever lo que va a pasar unos minutos después? Entonces, para esta familia, para este pastor que por 50 años estuvo en el púlpito diciéndole a los hermanos que tuvieran fe, que confiaran en el Señor, que predicó en decenas de funerales, trayendo ánimo y consuelo y esperanza a tantas familias allí en Uvalde. Ahora él, en su propia persona, en carne propia, estaba experimentando el dolor de perder de esa manera a un ser querido. Pasaron muchas cosas, yo me senté, me puse a conversar con ellos un rato y han pasado muchas cosas. Y muchas preguntas se pueden hacer, pero él decidió no hacerle preguntas al Señor. Sencillamente pedirle al Señor que le ayude a entender su perfecta voluntad. Porque ahora él me decía: pastor, ahora es cuando más yo he podido conocer a Dios. Y mire que tengo tantos años de servirle, pero ahora en esta situación es cuando realmente se hace viva la palabra de Dios en mi vida. Y no ha sido fácil el proceso. Ellos pueden estar ahí sonriendo porque Dios les ha dado gozo a pesar de todo, pero las lágrimas corrían por sus mejillas hablando de su nieta. Una de las cosas más fuertes que él ha podido vivir en estos meses es el perdón. Porque en una situación como estas, cuando hay un ofensor, entonces nosotros como cristianos nos enfrentamos al perdón. Y yo no puedo no puedo meterme en su mente y en su corazón. No podría comprender cómo él está llevando ese proceso.
pero él compartía como testimonio ahí para todos los presentes que él ha perdonado al ofensor. Y ese perdón solamente puede provenir de un corazón que ha experimentado el amor. No es posible de otra manera. Ellos cuentan que muchas personas han llegado a Uvalde a servir, a ayudar. Un miembro de la iglesia tiene un restaurante y decidió llevar comidas por 6 semanas seguidas, las 3 comidas del día, a todas las familias que pasaron por esa situación. Pero ese dueño del restaurante decía llorando que le impactaba cómo a veces llegaba a una casa de una de esas familias, tocaba, decía: yo vengo a traerles comida para que ustedes no se preocupen, pero me gustaría, si ustedes me permiten, hacer una oración por ustedes. Y algunas familias le decían no, porque ¿dónde estaba Dios cuando le pasó eso a mi hijo o a mi hija? Y él no tenía una respuesta. Entonces es un proceso muy difícil de experimentar y no hay respuestas para todo. Solamente las respuestas son las que yo me puedo dar a mí mismo por la palabra y mi experiencia personal. Y eso es lo que a este pastor Julián Moreno y a su esposa les ha servido para poder no solamente ser consolados ellos, sino poder consolar a otros. Y no ha sido fácil y siguen, y yo le decía a él: hermano, es algo que seguramente nunca va a sanar totalmente, pero ahora ustedes han tenido la gran oportunidad de ministrar a muchas personas. Y él decía que es curioso, pero a raíz de lo que pasó con su nieta, pues se le han abierto muchas puertas aún en diferentes países del mundo. Ha ido a Inglaterra, ha ido a Canadá, ha ido a no sé dónde a compartir el testimonio y a hablar del amor de Dios y del perdón de Dios. ¿Y por qué les comparto esta historia? ¿Por qué les comparto esta experiencia? Porque además de que fuimos nosotros bendecidos en estas conferencias que hablaban sobre la seguridad en las iglesias y cómo nosotros podemos reaccionar frente a una situación como esa, qué podemos hacer, qué no debemos hacer, y luego estaremos trabajando en ello, pero lo que más me impactó fue el testimonio del pastor Moreno. Y entonces preciso cómo Dios arma todas las cosas. Preciso esta conferencia, el testimonio del hermano, con lo que hoy nos tocaba por secuencia, porque estamos estudiando 2 de Corintios en orden, y hoy precisamente vamos a estudiar 2 de Corintios capítulo 2, del 5 al 11, y el título que usted encuentra en sus Biblias es: Pablo perdona al ofensor. Miren cómo es Dios de maravilloso. Eso no son coincidencias, eso son diosidencias, porque así trabaja Dios. Y yo he titulado entonces esta enseñanza: confirmar el amor a través del perdón. Confirmar el amor a través del perdón. 2 de Corintios capítulo 2, versículos 5 al 11, voy a leer. Dice la palabra del Señor: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En esta porción encontramos un relato sobre un miembro de la iglesia que había ofendido al apóstol Pablo y también había ofendido a la iglesia misma y en Corinto. Ahora, hay varias hipótesis sobre quién pudo ser ese ofensor del que está hablando la Biblia. Algunos dicen que pudo haber sido ese mismo que fue reprendido por incesto en 1 de Corintios. Recuerda que vimos el caso de una persona de la iglesia que cometió incesto con su madrastra. Pudo haber sido él.
y este pecado había sido, por supuesto, no solo una ofensa para el apóstol Pablo, sino también para todos los hermanos de la iglesia que se habían afectado muchísimo por esa situación. Otros dicen que el ofensor pudo haber sido otra persona diferente a él, que fue a lo mejor otro hermano que ofendió al apóstol Pablo de manera directa, y esto por supuesto causó entonces malestar en la iglesia, la cual se sintió también ofendida. Si alguien ofendía a Pablo, algunos hermanos se sentían ofendidos. Ahora, yo no quiero entrar en detalles, pero si nosotros miramos el contexto de lo que hemos venido leyendo en los versículos anteriores, del 1 al 4, Pablo en esos versículos estaba mencionando que había una acusación falsa en su contra. ¿Recuerdan lo que hablamos hace 8 días? Había alguien que estaba generando chismes, murmuraciones, y estaban acusando al apóstol Pablo de que era de doble ánimo, que decía una cosa y hacía otra, que les había prometido ir y no los visitó. Entonces, si nosotros miramos ese contexto también, podemos pensar que esa persona que había ofendido pudo haber sido alguno de esos que estaba haciendo alguna acusación en su contra. Al parecer, según algunos comentaristas, algunos estudiosos, al parecer algún hermano de la iglesia también estaba participando en esos ataques contra el apóstol Pablo, ofendiendo al apóstol y ofendiendo a la iglesia. Parece que era incluso uno de los miembros de la iglesia, fieles, o algún líder quizás. Ahora, cualquiera que haya sido el ofensor, cualquiera, no importa, cualquiera que haya sido el ofensor, y podemos nosotros profundizar en ese estudio quizás en otro momento, lo que es importante hoy y en lo que debemos enfocarnos es en el tema que el apóstol Pablo está tratando en estos versículos del 5 al 11, que es el perdón. Eso es en lo que nosotros debemos enfocarnos. No importa el ofensor, no importa la ofensa. Aquí lo realmente importante es qué hago yo como cristiano con esa ofensa. Y nosotros vemos al apóstol Pablo actuando, siempre actuando en Cristo. Todo el tiempo él estuvo actuando en Cristo, perdonando al ofensor. Independientemente de quién fuera, él decidió perdonarlo. Ya este pecador seguramente tendría sus consecuencias como pago de su pecado, porque seguramente a raíz del pecado de la ofensa, pues también habían venido consecuencias hacia él. Entonces el apóstol Pablo en esta porción no nos da ningún detalle preciso sobre el ofensor. Y creo que lo relevante entonces es la enseñanza que el apóstol Pablo está trayendo, no solo para la iglesia de Corinto en su momento, sino para nosotros hoy. Comienza diciendo ahí en el versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. El apóstol involucra a toda la iglesia en este asunto. ¿Y por qué la involucra? Pues porque él quiere que la iglesia se haga partícipe también, aún, de los sufrimientos del apóstol Pablo. Claro está que quien ofendió al apóstol afectó a toda la iglesia directamente, pero él se los recalca y hace caer en cuenta de lo que está sucediendo. Porque si uno se duele, todos se deben doler. Si uno se alegra, todos se deben alegrar. Entonces, si al pastor ofenden a la iglesia. Si al hermano ofenden a la iglesia. Eso es iglesia. Y el apóstol Pablo estaba diciéndole a los hermanos de Corinto cómo debían ellos reaccionar. Uno de los comentarios que tome en cuenta, un comentario del Nuevo Testamento para este pasaje, dice lo siguiente: esta tristeza producida por un pecado ofensivo impide que la iglesia pueda alcanzar eficazmente a otros en la comunidad corintia. Hasta cierto punto, esta parálisis influye en cada cristiano de aquella iglesia.
Es importante entonces que nosotros nos involucremos como iglesia y podamos sentir lo que nos afecta a todos. Decía el pastor Moreno que él estaba inmensamente agradecido con Dios y que él no podía comprender el grado de amor que esta iglesia le tenía, porque él apenas hace 2 años dejó la iglesia porque está muy enfermo. Y la iglesia le dijo: pastor, vamos a seguir pagando tu salario hasta que te mueras. Y puedes seguir viviendo en la casa pastoral hasta que te mueras. Y después de que te mueras, tu esposa puede seguir en esa casa hasta que ella se muera. Porque hemos entendido lo que representas. Y en este momento de dolor que ustedes como familia están experimentando, toda la iglesia se duele igual. Entonces, imagínate el consuelo de este pastor de poder ver reflejado en su comunidad lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto. Versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Sin embargo, ante esta ofensa, la iglesia había tomado el consejo del apóstol Pablo de disciplinar dentro de la iglesia a quienes hubiesen pecado y a quienes estuvieran afectando a la iglesia. Si nos vamos un poco a 1 Corintios, recordamos que el apóstol Pablo les dijo que ellos debían poner en disciplina al ofensor. Y la iglesia era una iglesia que practicó la disciplina y lo hizo así. Entonces la disciplina, hermanos, era una práctica de la iglesia cristiana, no solamente de la iglesia en Corinto, de la iglesia cristiana en general. La disciplina era parte esencial de su experiencia como iglesia. Pero hoy en día poco se ejerce esta disciplina, porque muchas veces quienes comienzan las obras o quienes fundan o son los fundadores de las iglesias no establecen la disciplina como una manera saludable de corregir todo lo que no está bien. De alguna manera se deben corregir las cosas, así como nuestros hijos hay que corregirlos, porque los odiamos, porque los queremos destruir, no, por el contrario, porque los amamos y porque queremos ayudarles a ellos para que todo esté bien en su vida. Igual en la iglesia se estableció la disciplina como parte importante para que la iglesia siempre estuviera bien. Era algo saludable corregirse entre los hermanos. Por temor o por complacencia es que algunos no establecen la disciplina en sus iglesias, o porque seguramente ellos mismos, los que dirigen las iglesias o los que fundan o empiezan las obras, pues ellos no ponen la disciplina dentro de sus iglesias porque uno nunca sabe qué tal que algún día les toque a ellos ser disciplinados. Entonces muchas veces no se establece eso porque a lo mejor no queremos ser disciplinados, pero la disciplina es esencial y debería existir en la iglesia hoy. Cuando una iglesia ya está constituida o ya está muy avanzada, es difícil imponer la disciplina, pero sería algo muy saludable que la disciplina existiera en todas las congregaciones. Por esto queda registrado en este verso que dice ahí, versículo 6, que la iglesia había procedido con la reprensión requerida. Y es interesante que dice por muchos, ahí dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Y dice por muchos, no por todos. Al parecer, no toda la iglesia estaba tan involucrada como para disciplinar al ofensor. Así que, ¿esto qué nos indica? Esto nos indica un proceso. Es decir, ahora que hemos reprendido, pues debemos actuar con misericordia, reconociendo y aceptando el arrepentimiento del ofensor. Y entonces ahí viene una parte importante. Yo por muchos años fui miembro de iglesias donde se practicaba la disciplina y vi poner en disciplina a muchas personas porque estaban afectando a la comunidad, estaban haciéndole daño a la comunidad. Entonces se aplicaba el proceso de Mateo con la persona de ir, de exhortarle, luego con testigos, y si no, entonces delante de la congregación, y si era alguna persona que ejercía algún cargo, pues se ponía en disciplina, se apartaba temporalmente del cargo, o si era un hermano de la iglesia, se le comunicaba a la iglesia que esa persona estaba en disciplina.
Muchas veces solamente se les disciplinaba, se les exponía, se les avergonzaba y no se ayudaba a esas personas. Se abandonaban esas personas y se apartaban del Evangelio. La correcta disciplina tiene que tener un proceso de restauración, de perdón, de misericordia, de amor. Entonces tiene que haber disciplina, sí, pero con amor. Yo a mis hijos los corrijo, los disciplino y luego los abrazo, los beso hasta que se cansan de que los bese. Y les digo, yo no me voy a cansar de besarlos a ustedes jamás, porque el día que yo me muera ustedes no pueden decir, mi papá nunca me dio un beso. No, yo les doy besos y les digo que los amo todo el santo día. Que no les falte eso. Y cuando los disciplino con mayor razón. Porque el proceso de la disciplina implica también un acompañamiento, ¿no? Dice el versículo 7, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. La persona que es disciplinada ya está cargando con las consecuencias de su falta. Entonces hay que ayudarle a esa persona a cargar también esas consecuencias. Ese mismo versículo 7, en la Nueva Traducción Viviente dice, y ahora deben perdonarlo y ayudarlo a sentirse bien, para que no vaya a enfermarse de tanta tristeza y remordimiento. No podemos abandonar a los soldados heridos. Y la iglesia es el único ejército que abandona a los soldados heridos. Y no lo he dicho yo, eso lo he escuchado yo de muchos predicadores. Dice, con respecto al transgresor, los corintios deben cambiar de opinión y pasar de la expulsión a la aceptación, de la condenación a la restauración, del juicio al perdón y de la indignación al estímulo. Si hay arrepentimiento genuino, también debe haber reintegración completa. Escuchen, si hay arrepentimiento genuino, debe haber reintegración completa. Si Dios perdona al pecador, la iglesia no puede hacer menos. Esto no son palabras mías, no crean que yo soy tan bueno para eso. Esto lo dijo Simon Kistenmaker en el comentario del Nuevo Testamento. Ahora sí mis palabras, ¿no? En un proceso de disciplina, en un correcto proceso de disciplina, en un proceso de disciplina saludable, la iglesia debe reprender, pero, escuchen, al arrepentimiento del ofensor, la iglesia debe reparar. Entonces, sí debe de haber reprensión, y si hay un arrepentimiento genuino, reparación. Reprensión y reparación por un arrepentimiento genuino. Nunca debe permitir que alguien en disciplina pueda caer en un foso de depresión, de autocondenación, porque va a ser muy difícil sacarlo y vamos a cargar como iglesia la culpa de esa pérdida. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido, ay mira, me quedó en la foto ahí, vamos a quedar en la foto todos ahí. Ay no, bueno. No sé por qué se cambió. Usted leo ahí de protagonista, ¿no? Vean las letras nomás, hermanos. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque con el dedo con la vara que uno mide, será medido. ¿Alguien dijo esto alguna vez? Y quedó muy buena esa ilustración. Usted está señalando, un dedo está apuntando para allá, pero ¿cuántos están apuntando para usted? ¿Sí? El que crea que esté firme, mire que no caiga. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Y esto es algo importante, hermanos, porque necesitamos nosotros ejercer esta misericordia también, así como nosotros la hemos recibido. Versículo 8 dice: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Que confirméis el amor para con él. Esa palabra confirmar es mostrar una vez más, en este caso, que lo aman. Confirmar es mostrar una vez más. Y en este texto, en este versículo 8, confirméis el amor para con él, entonces es eso, es mostrar una vez más que lo aman. Y esto nos indica entonces que este hermano era amado por la congregación. Seguramente era un líder o un anciano apreciado que había tenido un mal momento y había caído. Versículo 9 dice: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Pablo les estaba recordando que así como ellos habían obedecido a la carta anterior, a Primera de Corintios, para que pudieran aplicar la disciplina en la iglesia, ahora él también les estaba diciendo en Segunda de Corintios que aplicaran la restauración al hermano arrepentido. Porque somos buenos para corregir y disciplinar, pero somos malos para restaurar y para tener misericordia. Y Pablo les estaba exhortando a la iglesia: ustedes lo disciplinaron, el hermano está arrepentido, ustedes lo restauran. Por eso él les está diciendo en ese versículo 9, en todo, no solo lo que a ellos les gusta o lo que a ellos bien les parezca, sino en todo, porque no podemos ser selectivos, nosotros tenemos que ser bíblicos en estos procesos, no son selectivos. Yo no puedo elegir a quién sí y a quién no. Si hay un hermano verdaderamente arrepentido, yo debo actuar como la Biblia dice que actúe. ¿Ok? Luego dice versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. En la Nueva Traducción Viviente dice: yo por mi parte estoy dispuesto a perdonar a todo el que ustedes perdonen, suponiendo que haya algo que perdonar. Mire, ya Pablo hasta había olvidado la ofensa. Pablo ya la había olvidado, pero habían algunos que todavía la tenían muy presente. Y Pablo dijo: suponiendo que haya algo que perdonar, lo hago pensando en ustedes y poniendo a Cristo como testigo. Entonces Pablo aún sigue enseñando a la iglesia. Y ellos están aprendiendo de cada palabra que el apóstol les escribe. Entonces él los está llevando a ellos en ese proceso de perdonar. Que sean ellos los iniciadores de este proceso de reconciliación con el hermano. Que no esperen que Pablo los empuje, que no esperen que el hermano busque ese proceso. No, que ellos sean los iniciadores en esa reconciliación. Ellos perdonan y el apóstol le sigue en respaldo a su decisión y continúa siendo ejemplo a los creyentes, no solamente en Corinto, sino para nosotros hoy también. Incluso el apóstol da por sentado que ante este arrepentimiento la ofensa ya se hace insignificante. Y eso es algo que tenemos que aprender nosotros. Si hay un arrepentimiento genuino en el ofensor, la ofensa ya se debe hacer insignificante. Por eso el apóstol Pablo dice: si había algo que perdonar, suponiendo que haya algo que perdonar, y que aunque no esté presente el apóstol ahí, ya él ha perdonado en memoria de Cristo, o en otras versiones dice, como Cristo lo hiciera, como Cristo lo hiciera. Versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice en otra versión, dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Esta era la razón del apóstol para estimular el perdón, para el arrepentimiento de parte de la iglesia. Pablo sabe que nuestro enemigo número uno, Satanás, está en búsqueda de cualquier oportunidad para destruir la obra de Dios. Juan 10:10 lo dice. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Y el Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Otro de los comentaristas dice, los rencores en la congregación son rápidamente explotados por Satanás para socavar la salud espiritual de la iglesia. El maligno capitaliza los insultos que no han sido resueltos, que no han sido perdonados. Defraudar a la gente hace que se produzca en ella un espíritu de animosidad, de división, de dispersión. Eso es lo que Satanás quiere y nosotros le ayudamos. Pablo siempre tuvo un espíritu protector con la iglesia en Corinto, por muchas razones. Él amaba mucho la iglesia. Y esa iglesia de Corinto le había sacado muchas canas al apóstol Pablo, si es que tenía pelo, ¿no? Porque hay algunos que lo muestran calvo o algo. Pero muchos dolores de cabeza seguramente le habían producido. Todo el tiempo el apóstol había buscado ministrarles, había buscado enseñarles a Jesús. Él siempre estaba trazando el camino del evangelio para ellos, siempre. Cada experiencia es una oportunidad para hacerlo. Y en este caso particular, aunque era un caso muy doloroso, no fue la excepción para el apóstol Pablo enseñarles a perdonar, así como lo enseñó el mismo Señor Jesucristo. Marcos capítulo 11, versículo 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ojo, porque aquí ya nos está poniendo a nosotros sobre nuestros hombros una obligación. Claro que el ofensor debe de arrepentirse y pedir perdón, pero si no fuera el caso, yo tengo que igual perdonar. Porque ahí lo dice, y cuando estéis orando, ahí está diciendo el Señor Jesucristo, a ver, cuando ustedes estén haciendo una de las cosas más espirituales que hay, que es orar, perdonad, perdonad. Si yo tengo algo contra alguien, para que también nuestro Padre que está en los cielos nos perdone, yo debo perdonar. ¡Ay! Es que este tema es espinoso, hermanos. Es una gran lección del apóstol Pablo para los corintios y por supuesto para nosotros hoy. El tema del perdón es un tema siempre en vigencia, siempre. No es un tema pasado, es un tema de siempre. Dios mismo nos ha perdonado a nosotros nuestros pecados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. De la misma manera debemos actuar nosotros como hijos de Dios y ser perdonadores con quienes nos ofendieron, nos ofenden y nos ofenderán. Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay tres cosas de las que hemos hablado hoy. Arrepentimiento, perdón y restauración. Arrepentimiento, perdón y restauración. Siempre es necesario seguir estos tres pasos en un proceso saludable y en un proceso bíblico de perdón. Cuando hablamos de arrepentimiento, la palabra en el original es metanoia. Yo no soy bueno para pronunciar el griego. ¿Está bien? A ver, usted que es un estudioso del griego, Leo, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Metanoia. Pero dígalo en griego. Pastor, ¿se dice bien así? Y es que con los idiomas bíblicos no. Yo busco en Google y ahí me dice ya cómo se pronuncia. Pero lo que importa no es cómo está en el griego ni cómo se pronuncie. Lo que importa es lo que significa. Y la palabra arrepentimiento en el original significa cambio de dirección. Esta es mi dirección. Me arrepentí. Eso es arrepentimiento. Si yo voy en una dirección y cambio de dirección, corrijo, eso es arrepentimiento. Lucas capítulo 17, versículo 3 dice, mirad por vosotros mismos
Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, ¿qué dice? A ver, hermanos. Otra vez. ¿Qué dice? Vamos a decirlo todos juntos. 1, 2, 3. Ahí está, hermano. Eso lo dice la Biblia. Especialmente nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento nace en el corazón del ofensor. El arrepentimiento nace en el corazón del ofensor. El arrepentimiento, hermanos, es la base para el perdón. El arrepentimiento es un cambio de dirección, indica un deseo profundo de ser transformado, de ser diferente, de cambiar las cosas. El arrepentimiento verdadero trae consigo una muestra de la voluntad sincera de hacer ese cambio de dirección. Es ahí donde nos entregamos en las manos de Dios y dejamos que Dios haga su obra en nosotros. Porque a veces el arrepentimiento no es fácil y necesitamos la ayuda de Dios, pero nosotros tenemos que iniciar esa chispa y Dios obrará. El arrepentimiento, hermanos, debe ser sincero. No solamente fingirlo para ganar algún beneficio o algún bienestar. Alguien que pide perdón con una actitud orgullosa, sin reconocer la ofensa, no está arrepentido. Un hermano comete una falta y le damos la oportunidad, hermano, venga y si usted realmente está arrepentido, venga, hermano, y hable con la iglesia y pida perdón. Entonces lo primero que hace el hermano es, yo no lo hice, no fue mi culpa. Y habla de cualquier otra cosa y todo, pero nunca se escucha de su boca una expresión como, hermanos, lo siento. Si les ofendí, si lo que yo hice o dije les causó daño, yo les pido perdón. Ya hay una muestra, pero si yo estoy diciendo muchas cosas y en ningún momento digo perdón, podemos poner en duda que sea un arrepentimiento genuino. Entonces el arrepentimiento debe ser genuino y nace en el corazón del ofensor. Nadie más puede arrepentirse sino el ofensor. El ofendido no. El ofensor tiene que iniciar el proceso. Y luego viene el perdón. Luego viene el perdón. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Colosenses 3:13 dice, soportándoos. ¿Cómo será difícil ese proceso? Que el Señor nos dice a través del apóstol Pablo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El segundo paso en este proceso es el perdón. El perdón nace de nosotros, del ofendido. Es una liberación, es una muestra del carácter de Dios obrando en nuestras vidas. Así como Dios es perdonador, nosotros debemos serlo también. Y en las relaciones humanas, hermanos, en las relaciones humanas, igualmente nosotros tenemos el mandamiento de perdonar a quienes nos han hecho daño por años. Pero nosotros tenemos que perdonar nosotros. Yo creo que todos nosotros tenemos cosas que perdonar, alguna palabra ofensiva, alguna acción mala, perversa, emociones, sentimientos, muchas situaciones en nuestros años de vida. Necesitamos perdonar por el bien de nosotros mismos. Mi carácter es una chispa de corto tiempo. Yo me enojo. Sí, me enojo y a veces no sé expresarme.
Me pasa muy a menudo. Pero mi enojo es cortito, siempre ha sido así. Si yo me peleaba con mi hermana, duraba una hora o menos, minutos, con mis amigos. Si nos enojábamos por algo, pero nunca, gracias a Dios, nunca tuve de enojarme con una persona por mucho tiempo. ¿Por qué? No sé por qué, pero le doy gracias a Dios que no ha sido mi caso, ¿no? Y ofensas, todas las que quieran, hermanos, todas las que quieran. Hace muchos años yo trabajé en una librería y una editorial muy importante, cristiana, en los Estados Unidos hizo un concurso para los empleados de librerías. Yo era empleado. Entonces el concurso era, ellos ponían un tema y contaban una historia. Y el empleado escribía un artículo sobre esa historia y lo enviaba aquí a Estados Unidos a la premiación. El premio eran $500, para mí, en mi país y en esa época era mucho dinero. Yo tenía un proyecto para desarrollar. Entonces, para el empleado eran $500 en efectivo y para la librería eran $1,000 en libros. Pues escribimos como de 17 países, artículos de todos. Y yo gané, para la gloria de Dios. Gracias, hermana, gracias. Ya habíamos hablado, hermana. Ella dice, yo me pongo contento, pastor. Bueno, voy a aprender, hermanas, voy a aprender a aceptar eso, porque es para la gloria de Dios. Y yo me gané el premio. Imagínense, yo tenía unos 18, 20 años quizás, y tenía un proyecto personal, entonces, pues eso fue una emoción muy grande. Yo era empleado de la librería y todo el cuento. Pasaron varios meses hasta que llegaba el cheque, porque llegaba un cheque desde acá, en vez de depositar o algo, me mandaban un cheque hasta Colombia y me llegó el cheque, pero para cuando llegó el cheque, ya yo me había retirado de esa librería. Sin embargo, el cheque me llegó a mi dirección, entonces busqué dónde cambiaba yo un cheque americano en Colombia. No, hermano. Hasta que encontré un cambiadero de cheques que se quedaron como con el 20% por cambiarme el cheque y me dieron el resto. Y yo fui y me lo gasté de una. Yo tenía una empresa que hacíamos artículos con mensajes cristianos, folletos evangelísticos, los sobres de diezmos, tarjetas. Esa era mi empresa antes de venir acá. Y yo invertí en hacer una mascota, un muñeco, para ir a hacer actividades promocionales a diferentes lugares. Me costó mucho dinero y invertí todo en eso. Pasaron unas 3, 4 semanas y yo recibo un mensaje de la editorial diciendo que habían dado la orden de down payment. Ustedes todos me entienden, yo no sabía qué era eso. En la vida había escuchado eso, yo nada inglés y mucho menos esas expresiones down payment, o sea, una orden de no pagar el cheque. ¿Cómo se dice? A ver, corríjanme. Down payment. Stop payment. Bueno, a mí me dijo el señor down payment, listo. No le pagamos el cheque. Era una casa de cambios, pues, así como de delicados. Entonces, o me devuelve el dinero o me devuelve el dinero. Y yo, ¿de dónde sacaba ese dinero? Era mucho dinero para mí. O sea, es que una persona en ese entonces en Colombia, el salario mínimo mensual eran $150 mensual. Entonces, pues bueno, como sea, busqué, familiares, amigos, bueno, revolqué todo, agarré todo el dinero y fui y lo regresé, porque había que regresarlo. Y después llamo yo a la editorial, les digo, mire, ¿por qué me dieron esa orden de no pagar el cheque? No, es que el dueño de la librería nos llamó y nos dijo que usted no escribió el artículo, que lo escribió él. Le dije, sencillo, hablé con la directora acá de la editorial. Llámenos a los dos y pregúntenos por teléfono el artículo. Yo se lo puedo decir de memoria ya mismo, ya. No, es que mire, que es que usted es un ex empleado, él es el dueño y pues mire. Claro, a ellos les convenía el dueño que era el que les compraba los libros, un empleado no. Bueno, ¿qué hizo este pecho valiente? Agarra una grabadora que me prestaron en otra librería donde yo también trabajé, y yo me metí la grabadora en un saco y me voy a hablar con él para lograr grabar la confesión. Hoy hablo con el hombre, me meto allá, y yo sin saber de leyes ni nada, que eso no se podía o sí se podía, lo que fuera, pero me meto allá y hablo con él, le dije, X persona, ¿usted por qué hizo esto? Mire, yo
no tengo la posibilidad de ese dinero. Bueno, en todo caso, él ahí confesó, bueno, sí, yo sé que usted lo escribió y punto, pero ¿a quién le van a creer? ¿A usted o a mí? Y ahí quedó la grabación. El hombre se enojó, se enfureció, llamó a los cristianos, dueño de la librería cristiana. Llamó a 2 empleados que tenían y me avientan por unas escaleras, porque la librería quedaba en un segundo piso. Entonces me avientan por las escaleras y yo allá ruego hasta el borde de las escaleras y me paro, me sacudo y esta mente tan inteligente la mía, porque es que yo soy muy inteligente, saco la grabadora y le digo, no se preocupe, ahora todo el mundo va a saber quién es usted. Guardo mi grabadora y salgo caminando por todo el centro de la ciudad de Medellín. Rápido, iba para la otra librería donde me estaban apoyando. Y yo corriendo y yo dije, ya sé, voy a sacar la grabadora. Eran en casete. Saco el casete, lo meto en el otro bolsillo y sigo caminando cuando sentí que se me tiraron por encima, en todo el centro de Medellín. Y me aventaron al suelo. Y yo gritando, me están robando, me están robando. Menos mal yo iba bien vestido y yo empecé a gritar porque allá, cuando hay una cosa así y alguien grita algo, pues como no saben quién es el ladrón, quién es el malo, agarran a pata y a palos a los dos. Y yo preocupado de que aparte de que me estaba revolcando y me iba a sacar el cassette, me fueran a agarrar a palos los otros. Y ahí forcejeamos un rato, logró sacar el cassette, uno de los empleados lo tiró al piso y lo rompió y arrancó así la cinta y salió corriendo. Pues la gente se me quedó viendo, pues nadie ayuda, ellos están acostumbrados a ver esos pleitos. Y yo me levanto con mi orgullo que quedó ahí más arrastrado, me limpio, agarro lo que quedó de la cinta y me voy para la librería así temblando. ¿Qué le pasó? Bueno, ya les conté, la cosa quedó así. Yo fui con la asociación de pastores, fui con el hombre era muy poderoso, a todos daba dinero, pues a mí nunca me hicieron caso. Y no se resolvió nada. De hecho, un día iba yo caminando por la calle y me aventaron el carro. Cuando veo era él. Aparte de todo, no quedó contento. Dijo, no, lo tumbé allá, lo mato acá. Bueno, no le tengo rencor. Era así. No le tengo rencor. Ha sufrido mucho. Se enfermó terrible, casi se muere, se divorció, sus hijos en el mundo. O sea, muchas consecuencias terribles. Pero si ustedes me dicen, yo ni me acordaba, yo lo traje a colación para esta ilustración, pero la verdad no tengo nada contra él, no tengo nada. Fue a una persona que aprecié muchísimo, él estuvo muy enfermo mucho tiempo, su esposa se había ido, yo fui y lo cuidé en su casa, yo fui y le cociné, yo fui y lo cuidé en el hospital. No le tengo rencor, nunca he sentido nada. Es más, yo después, por muchos años después, yo tuve una librería y yo dije, yo necesito resolver este asunto con esta persona y le escribo una carta diciéndole que yo no tengo nada contra él, que entiendo que las cosas se dan, a veces esas cosas pasan, pero que mi corazón, y yo me iba a casar y yo quería resolver muchos asuntos que tenía de mi pasado. Entonces que yo quería resolver eso y que de parte de mí no había ningún rencor ni nada. De hecho ya yo tenía una librería y Pues él supo que yo tenía la librería y meses después me mandó como 10 cajas de muchas cosas que él vendía y todo para que yo regalé, pues a los clientes les regalaba. Entonces hubo un proceso de perdón y ahí nunca más lo volví a ver, no sé qué pasó de su vida, pero Dios sabe que en mi corazón no hay rencor. Y muchas cosas que uno experimenta, insultos que le han dicho a uno. A mí me han dicho que yo soy un predicador mediocre. Yo digo, gloria a Dios, porque eso me anima cada día a ser mejor. Y muchas cosas que a uno le han dicho, ¿no? Que yo soy orgulloso, que yo soy muy prepotente. Pero uno no puede albergar rencor. ¿Me ha causado tristeza? Pues claro, tristeza y dolor y desengaño, claro, esas emociones están, pero jamás rencor. Porque el que me hago daño soy yo. Entonces siempre hay que perdonar, hermanos. Y se los digo porque seguramente todos tenemos a alguien a quien perdonar. Y yo les animo, hermanos, que perdonemos. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que me hicieron. No, yo no sé, hermano, pero usted tampoco sabe todo lo que yo he vivido. Y es mejor vivir sin rencor. Uno no necesita ser amigo de todo el mundo. Si hay una persona que te ofendió, usted no tiene que ser, ay, amiguis, ¿a qué horas vamos a tomar el té y galletitas? No tienes que ser amigo de la persona. Qué bueno que algún día puedas romper todas esas barreras y te vayas a tomar un café con esa persona. Pero no estás obligado, no te sientas mal, pero perdónalo. Y si algún día te llaman, oye, fulanito de tal está muy mal en el hospital, ve y visítalo. Háblale de Dios, llévale unas flores, qué sé yo. O sea, eso es una muestra de que no hay rencor. No somos amiguis, pero tampoco seremos enemiguis. Porque ese es el arrepentimiento.
también de nosotros el perdón. Y por último, la restauración, hermanos. La restauración. Yo les decía a ustedes, les he hecho esta ilustración muchas veces, la del veneno, ya todos se la saben. Hoy no saludé a los nuevos, ahorita los saludo, pero para los que están viniendo hoy por primera vez. Cuando uno tiene rencor en su corazón, cuando uno no perdona, es más o menos como esto. Yo me tomo un frasco de veneno esperando que se muera otro. Por eso el rencor no tiene sentido en la vida de nadie, y mucho menos de nosotros los cristianos. La restauración, hermanos. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ya lo había leído, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Segunda de Tesalonicenses 3:14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Escuchen, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Por ninguna circunstancia o razón la Biblia nos da a nosotros una validación para odiar, para tener resentimiento, para tener rencor, para maltratar a alguien, no. Hay que reprender, hay que corregir, hay que establecer las distancias necesarias, pero siempre considerando a los demás como hermanos. La restauración nace en el corazón del ofendido, haciendo que el proceso de perdón se centre en el ofendido. Y si bien fue así desde el principio, Dios, siendo el ofendido, fue quien inició el proceso de perdón. La restauración es una muestra del amor y las misericordias de Dios. De la misma manera, tanto en la iglesia como en lo personal, en lo individual, debemos procurar la restauración de aquel arrepentido a quien hemos perdonado. Santiago 5, 19 y 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Siempre debemos saber que nosotros mismos hemos sido perdonados y restaurados y estamos obligados a actuar de la misma manera. Concluyo con esto. Pablo enseñó a perdonar a la iglesia de Corinto ante este ofensor que menciona el apóstol y los animó a obedecer las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera, hermanos, hoy día necesitamos vivir en este proceso de perdón continuo, sabiendo que nosotros mismos somos perdonados día tras día. Hebreos 10:17 dice, añade 2 puntos, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso lo dice el Señor. Pero nosotros siempre decimos, yo perdono, pero no olvido. Pero no, perdona y olvida, hermano. Porque si no, usted va a estar mortificándose cada vez que recuerde esa ofensa. Perdón y olvido. Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Dice, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. La más grande muestra de amor de Dios hacia nosotros fue enviar a su Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados. La más grande muestra de amor de Jesucristo fue ir a la cruz para pagar y proveernos el perdón. La más grande muestra de amor de nosotros hacia nosotros es aceptar el amor y el perdón de Dios y perdonarnos a nosotros mismos. Hermanos, si nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, no vamos a poder perdonar a nadie más. Necesitamos perdonarnos, porque nosotros nos tratamos muy mal y nos damos muy duro nosotros. Y tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Lo que ya pasó, lo que ya hicimos, ya lo hicimos. Nos arrepentimos, corregimos y nos perdonamos.
ese proceso de restauración tiene que comenzar en nosotros también. Entonces, perdonarnos a nosotros mismos. Y por supuesto, la más grande muestra de amor nuestro hacia los demás es amarlos y perdonarlos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por esta palabra tan maravillosa, Señor, porque cuánto necesitamos nosotros aprender este precioso proceso del perdón y de la restauración. Porque cada día estamos nosotros cargando con una cantidad de culpas, una cantidad de amargura en nuestro corazón, que lo único que hace es enfermarnos y limitar nuestra capacidad de disfrutar la vida plenamente. Señor, gracias porque ya nos perdonaste y porque nos sigues perdonando día tras día. Ahora, Señor, enséñanos a perdonarnos a nosotros mismos, a no cargar más con tantas culpas que ya ni tú recuerdas. Y lo más maravilloso, que nosotros aprendamos a perdonar a otros. De verdad, Señor, yo sé que es un proceso difícil para muchos, porque han sido muchas cosas y no conozco la vida de cada quien, pero por el poder de tu Espíritu Santo podemos lograrlo. Y es uno de los regalos y de las bendiciones más grandes que cada ser humano puede experimentar. Vivir una vida libre de rencor y de resentimiento, Señor. Y yo te pido, Señor, y te imploro que concedas esta bendición y este regalo a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre. Gracias, Señor, gracias por todo lo que nosotros recibimos de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, sé que está pasado el tiempo, pero por favor, si nosotros hoy tenemos invitados y tenemos visitantes, ellos son muy importantes. Y yo quiero saber si están acá. Casi siempre es el hermano Jorge el que hace los saludos y hoy me descontrolé, hermano. No te vi y seguí yo derecho. ¿Alguien nos está visitando hoy por primera vez? Levante su mano, solamente queremos saber su nombre para saludarlo. Aquí tenemos a alguien que nos está visitando. Tenemos un visitante. ¿Nos regalas tu nombre, por favor? ¿Sander? ¿Alexander? Sander. Sander, gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Ok, hermanos, entonces quedamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.